Entonces es el turno de la segunda conferencia del día bajo el título Volver al futuro de enseñanzas disruptivas y aprendizajes emergentes, a cargo de Karina León, que es doctora en educación, especialista en formación de formadores, licenciada y profesora en ciencias de la educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, docente en la Cátedra de Tecnología Educativa y en la Maestría en Tecnología Educativa, directora del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Invitamos a pasar entonces adelante, Karina. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la paciencia. Pensaba antes de hablar en que estamos hablando de la cultura digital. Voy a esperar un poco. Estamos hablando de la cultura digital, estamos hablando de que los aprendizajes cambiaron y acá estamos desde la mañana, horas y horas, sentaditas, escuchando. Yo también, porque viene temprano, y lo difícil que es hoy en la cultura digital, también cuántas ideas nos quedan de un congreso como este, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo, muchas horas pensando, y bueno, de eso también voy a hablar. Esto no es, pero no importa, la mía. Ya me lo ponen. Lo ponen para silenciar. Bueno, entonces, mi idea es hacer un recorrido, le puse Volver al futuro y me van a perdonar que voy a hacer como un salto permanente entre pasado y futuro, de cuáles son las proyecciones en relación con las tecnologías, pero también qué aprendimos del pasado. Porque los que estamos acá tenemos un recorrido y venimos escuchando y aprendiendo un montón de cosas, y desde ese lugar me gustaría también plantarme. Las imágenes que elegí que me inspiran para este recorrido son dos. Una es Back to the Future, la película, que si la vieron en su momento, en la década del 80, anticipaba la idea de la máquina del tiempo. Y la serie Dark, que si no la vieron, la recomiendo. La serie Dark es una serie alemana que trabaja sobre la hipótesis de la ruptura del tiempo. Y donde se entremezclan pasado, presente y futuro, pero de manera interesante, porque siempre decimos que el pasado influye en lo que hoy somos, pero la serie también toma que el futuro influye en el pasado, y es algo interesante, es como la idea de ruptura de tiempos, ¿no? Y me parece que es un poco lo que quiero trabajar hoy. Y lo voy a trabajar en dos ideas. La primera es la de interludios entre tiempos, como si estuviéramos hoy en un puente entre pasado, presente y futuro, y después voy a trabajar qué me parece que es lo que viene en los próximos años y cuáles van a ser los desafíos que me parece que pueden ser relevantes para nosotros como docentes. En estos interludios trabajo en 4 cuadrantes: contextos contextuales, conceptuales, institucionales y de sentido. Respecto de los contextuales, y hoy se hablaba de la cultura digital, hay dos formas de entender, sobre todo, y que no son blanco y negro, pero que de alguna manera nos posicionan respecto de las tecnologías, y es cómo entendemos estas tecnologías en la sociedad. Por un lado, las que entienden que las tecnologías de alguna manera nos controlan la vida social, que son como una especie de panóptico, y por otro lado, las que entienden que nos mejoran las condiciones, que generan redes, que generan una sociedad de articulaciones múltiples. Entre esas nos movemos todo el tiempo, ¿sí? Entendiendo que no hay matices entre estas dos visiones y que hoy están también en discusión estas visiones. Las voy a trabajar un poquito después. Si yo quiero hacer este interludio entre pasado, presente y futuro, me voy a remitir a la escuela nueva. Muchas de las cosas que hoy CEIMAR está trabajando tienen su raíz en la escuela nueva.
aprendizaje por proyectos, Kilpatrick, experiencias, Dewey. O sea, todo lo que nos enseñó la escuela nueva, tardamos casi un siglo en entenderlo, pero de alguna manera es interesante que hoy lo llevamos a cabo. Recuperar el valor de la experiencia, recuperar el aprendizaje basado en problemas y en proyectos no son ideas nuevas. No obstante, hubo que esperar algunas condiciones para que esas ideas calen profundo en nuestras escuelas. Hoy se habla de experiencias, se habla de aprendizajes profundos en la red global de aprendizajes. Estas ideas, vuelvo a decir, tienen que ver con la escuela nueva, tienen que ver con la corriente sociocultural de Vygotsky, con la idea de entender, hoy hablaban de cómo se entendían las tecnologías, si eran herramientas y eran mediadores. Vygotsky juntó las dos cosas, porque hablaba de mediación instrumental y mediación social, y entendía que las tecnologías eran mediadoras para la construcción del conocimiento. Y finalmente, todo lo que aprendimos de la psicología cognitiva respecto de la comprensión, de la resolución de problemas, de aprendizaje genuino, de encontrar desafíos que nos interpelen. La primera pregunta es encontrar el desafío que nos interpele hoy como docentes. ¿Qué nos interpela para seguir enseñando? ¿Por qué seguimos enseñando? Entonces, en estos interludios que iba para atrás, entender que muchos de estos conceptos ya tienen un germen, casi una genealogía de conceptos que ya tienen su historia y que hoy calan profundo en nuestra escuela. Y finalmente, condiciones de sentido. ¿Por qué tendría que entrar la tecnología educativa? No es lo mismo que entre porque las políticas nos dicen hay que incluir tecnología, que entre por otros sentidos distintos, ¿no? Y que entre por múltiples sentidos, porque en realidad la tecnología entra por las políticas, entra porque los estudiantes nos están forzando a que entren, entra por razones culturales. Pero en estas condiciones de sentido, y creo que Ceibal a 11 años está madura en estas condiciones de sentido, tiene que ver con algunas cuestiones de articulación. En esta articulación hoy tenemos las familias, tenemos la inclusión de chicos con necesidades educativas especiales, lo vimos hoy, lo presenciamos hoy, la articulación curricular, la articulación entre enseñanza y aprendizaje. Hay un montón de articulaciones. Cuando uno piensa un proyecto con tecnología, lo primero que tiene que pensar es con qué articula. Articula con el currículum, articula con los intereses de los chicos, articula con mis intereses pedagógicos como docente, articula con la comunidad, ¿con quién articula? Pero a la vez, y por lo que vi en los años de Ceibal, hay algo muy relevante en esto, hay sentido de experimentar. Experimentar es arriesgar, es no quedarnos con la clase que damos siempre, es dar una clase distinta, es quizás fallar y probar otra vez. Las tecnologías nos permiten fallar, nos permiten experimentar, la pedagogía nos permite menos experimentar. En tecnología, a lo largo de los años, lo que vimos es que los chicos saben porque también experimentan y aprenden de ese ensayo y error. En pedagogía no nos permitimos el ensayo y error, porque a veces es muy costoso ese ensayo y ese error. No obstante, nunca es un ensayo y un error en el vacío, siempre es con alguna hipótesis, ¿no? Entonces, algunos sentidos remiten a la articulación, a la experimentación y especialmente a la colegialidad, especialmente a empezar a trabajar en una comunidad de práctica, en redes. Creo que el logo tiene que ver con eso, con pensarse en red, pensarse colegiadamente. La tecnología no genera redes que los seres humanos no generamos. Entonces, empezar a generar ese tejido de red es más complejo que lo que la tecnología puede hacer. Las comunidades virtuales de práctica se instalan sobre la base de comunidades de personas y como personas muchas veces somos generosas y otras veces no tanto, ¿no? Entonces, empezar a preguntarse por dónde viene la colegialidad. Y entonces voy de los interludios pasados a los interludios presentes y voy a trabajar entonces con escenario. ¿Qué pasa con las tecnologías y esto que decía en relación con la sociedad? Hay un discurso, yo no sé, acá en Uruguay, nosotros en Argentina lo tenemos súper instalado, de la cuestión de emprender, ¿no? Entonces, de repente las tecnologías te generan esta cosa de un startup, de un garage, ¿no? En un garage descubriste Google, en un garage armaste algo espectacular.
la idea de Apple de think different, pensar distinto, la disrupción, la innovación. O sea, hay discursos que están relacionados con esto del tecnolibertarismo, la idea de que las tecnologías nos hacen libres, nos permiten emprender. Hay discursos, al contrario, que son distópicos. Por ejemplo, muchas series hoy trabajan estos discursos distópicos. El cuento de la criada, por ejemplo, es uno de los mundos distópicos que presentan. Y hay también un tipo de discurso que habla de las tecnologías como el de soledades interactivas. ¿Cuánto estamos generando vínculos reales? ¿Qué es una amistad? Etcétera. Y nosotros nos movemos entre estos discursos, porque por más que estamos en la escuela, estos discursos son parte de los jóvenes hoy, son parte de lo que atraviesan las familias hoy. El hecho de la cajita, de dejar el celular, yo escuchaba, tiene que ver con esto. Son los discursos de las tecnologías nos hacen dependientes, las tecnologías nos hacen libres. Simplemente eso. Y en ese matiz nosotros lidiamos, y eso también es cultura digital. ¿Cómo entendemos las tecnologías nosotras? ¿Nos liberan, nos hacen dependientes? ¿Qué queremos que sean? ¿En qué medida nos liberan? ¿A quiénes liberan y a quiénes condenan? Todo este marco es político, es cultural y genera discurso. ¿Por qué hablar de los discursos? Porque los discursos generan una naturalización, generan un sentido común. Los que no están en educación muchas veces, quizás menos críticos, quizás con menos lecturas, terminan creyendo en estos discursos, que es el discurso que la sociedad instala, ¿no? Y cómo deconstruirlo es parte de una ciudadanía digital crítica que nos toca como época también desentrañar y como docentes. ¿Qué pasa con la enseñanza? La enseñanza disruptiva, la enseñanza hoy nos trae un montón de desafíos. Por un lado, romper la linealidad. La clase en la cual yo explico y después el alumno aplica lo que yo expliqué o verifico lo que aprendió, es una clase que hoy está rota, que hoy no existe. ¿Por qué? Porque esa linealidad, esa secuencia lineal progresiva de la didáctica, la tecnología misma la rompió. Internet, con su modo de ser rizomático, con su red de redes, con su ruptura, más la ruptura del relato único, más lo que decían hoy de las fake news. O sea, hoy se rompió esta idea de que hay una linealidad, un discurso desde el cual el docente explica, el alumno aplica y muestra así su aprendizaje. Y parte de esa ruptura de la linealidad tiene que ver con lo que dice Bauman, de que vivimos en una época de intermitencia offline-online. Estamos acá, pero nos sonó el celular y de repente estamos online. Los alumnos también están offline, online, porque están offline en clase, pero están online con la cabeza. Digo, no, creer que se desconectaron, si nosotros no nos desconectamos, es una utopía, ¿no? Pensar que deja el chip del celular, o sea, el celular está encendido de manera permanente, lo dejemos en una caja, lo dejemos en casa o lo usemos en la escuela para uso pedagógico. Hay otro celular que está en la cabeza y que nos hace todo el tiempo tener esta intermitencia offline-online. ¿Qué dice una colega mía, Mariana? Que en la clase entonces tiene que pasar algo que no esté en internet, que no esté en otro lado, que sea único, que sea algo interesante, que nosotros queremos que viva el alumno en el aula, porque lo que va a vivir no se lo va a olvidar. En cambio, lo que está en internet está en internet. Y hay un concepto que quizás se olvide, y hay un concepto que quizás recuerde, pero esa vivencia, eso que experimentó, eso que hizo que en la clase estuviera el alumno interesado, la alumna interesada, es una huella que no le queda. Entonces, la clase en vivo es la clase que no se puede repetir ni siquiera por streaming. Me pueden grabar, pero no importa. Yo quisiera que, aunque me graben, el que está acá se lleve una idea, un concepto, porque estar acá escuchando todas estas ideas tiene que generar otra cosa. Entonces, cuando uno le dice a un estudiante que cuando un estudiante quiere pasar un videojuego al próximo nivel y está entusiasmado en el Fortnite, que no sé si acá se juega, allá es tremendo lo que se juega el Fortnite, y uno le dice, pero pará de jugar, no, porque quiero ver qué va a pasar. Y a mí me encantaría alumnos que me digan eso, quiero ver qué va a pasar, profe, en su próxima clase.
que quieran venir y que me digan, a ver, ¿qué va a pasar? Porque lo que va a pasar no está escrito, porque lo que va a pasar no está anticipado, porque lo que va a pasar lo creo con ellos, acá se habló del codiseño, porque lo que va a pasar es algo que por lo menos no lo puedan anticipar, ¿sí? Entonces, esta idea de inventar, esta idea de imaginar, esta idea de romper la linealidad de la clase, tiene que ver con la enseñanza disruptiva. ¿Qué problema tenemos? Uno importante, el currículum, ¿sí? El currículum, ¿por qué es un problema? Porque muchas veces nos atan. Cuando no entendemos el currículum como esa posibilidad de elegir qué contenidos son relevantes, nos ata de alguna manera a decir, todos estos temas son los que tengo que enseñar. Si no enseño todos estos temas, pasan a cuarto y la profesora de la maestra de cuarto me dice, che, pero no vieron esto, bueno. Y entonces, esa atadura es compleja, porque estamos otra vez, estaba hablando de tensiones sociales, ahora hablamos de tensiones didácticas. ¿Cómo queremos experimentar? ¿Cómo queremos articular? ¿Cómo queremos generar clases relevantes cuando tenemos que enseñar millones de temas y muchos de ellos son complejos y difíciles, ¿no? Entonces, ¿cómo decidir qué temas son relevantes? Si queremos ir hacia un aprendizaje profundo, por ejemplo, hay que decidir que algunos temas son más relevantes que otros, hay que decidir que algunos temas los tengan en las redes y no lo tengan en clase. Bueno, son decisiones difíciles, pero me parece que son las decisiones de época, ¿no?, que nos toca tomar. Respecto de los aprendizajes, acá es más complejo, porque hoy lo que tenemos que leer es qué dicen también los investigadores respecto de los aprendizajes. ¿En qué cambiaron las maneras de aprender? ¿Cambiaron las maneras de aprender? Cambiaron. No todo es, en estos interludios, la nostalgia de que el aprendizaje pasado fue mejor. Los aprendizajes son distintos. Hay cambios en las maneras de aprender y estos cambios tienen que ver, algunos de ellos, con las tecnologías. Muchas investigaciones hoy muestran, por ejemplo, que para los chicos es más fácil asociar que comprender. Asocian ideas porque Internet es asociativa. Cuando uno se mete en Internet, no tiene que comprender mucho. Muchas veces va a una página, tiene un enlace, va a otra página que tiene otra idea y va asociando. ¿Me sigue la idea? Va asociando ideas. Esta asociación no implica una comprensión. La escuela siempre apostó a la comprensión y hoy la comprensión está más difícil que otras veces. ¿Por qué? Porque la cuestión de la conectividad lo que hace es conectar ideas, asociarlas y no necesariamente jerarquizarlas, comprenderlas en el marco de una disciplina, entenderlas en una estructura sintáctica de un marco disciplinar. Entonces, los aprendizajes están cambiando, las formas de construir conocimiento están cambiando. Y estas imágenes que a mí me encantan porque son de un autor que trabaja imagen con lápiz, ¿no? Se llama Ben Haynes. Lo que nos muestran es que las formas de construir conocimiento cambian, pero que en esas formas de construir conocimiento hay algo que está débil hoy y que es el aspecto epistemológico, que es este de la comprensión. Muchos de los aprendizajes, según lo que marcan las investigaciones, son aprendizajes más asociativos, vuelvo a decir, y menos comprensivos. Pero también lo que marcan es que cuando, por ejemplo, los niños juegan y videojuegan, aprenden cosas. Entonces también se está investigando qué aprenden cuando juegan. Muchos de estos aprendizajes tienen que ver con la toma de decisiones, con la autonomía, con un montón de rasgos que son no solo cognitivos, sino también emocionales. Muchos chicos son buenos jugando videojuegos y en la escuela no lo son. Y esto es porque son dos lógicas distintas, difíciles de unir. No es que tenemos que convertir a la escuela en un lugar, en un videojuego, ni hacer todas nuestras propuestas gamificadas. Pero sí hay que entender, y hoy lo vimos también con los chicos cuando contaban sus experiencias, que no todos aprendemos igual y que la tecnología da oportunidad para mostrar la heterogeneidad. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nuestras aulas son heterogéneas, damos oportunidades distintas con las tecnologías y no la damos con la evaluación. El corte, y yo lo estoy viendo esto cada vez más, está en relación con la evaluación.
enseñamos con tecnología, entendemos que hoy se puede aprender con tecnología, pero a la hora de evaluar no damos lugar a que los estudiantes manifiesten lo que aprendieron de distintas maneras. Yo puedo manifestar que aprendí algo con una metáfora, puedo manifestar que aprendí algo con una idea y puedo también con una imagen. Y sin embargo la evaluación prioriza en general el texto, la respuesta larga, ¿no? Fundamentada. Hay muchas formas de aprender y hay muchas formas de mostrar aprendizaje. Y vuelvo a insistir, la tecnología nos puede ayudar un montón, no solo para lo heterogéneo en relación con el aprendizaje, sino en lo heterogéneo en relación con las propuestas de evaluación. Es más esfuerzo, cierto, pero yo prefiero poner el esfuerzo ahí y quizás no, y perdón, lo que diga no sea políticamente correcto en un campo virtual. Prefiero dedicarle horas a pensar un proceso de evaluación que dé cuenta de la heterogeneidad y que dé lugar a mostrar distintos aprendizajes a través de múltiples alfabetismos. Hablamos de múltiples alfabetismos, usémoslos para el aprendizaje y para la evaluación. Hablamos de escenarios, hablamos de tendencias, hablamos de vanguardias. ¿Por dónde viene el futuro, no? Hablábamos del pasado, de Back to the Future. El futuro viene por algunas de estas cuestiones. Transmedia. No sé si acá hay muchos proyectos de transmedia, nosotros estamos empezando a experimentar, sobre todo en algunas escuelas primarias y en algunas escuelas secundarias, estamos experimentando proyectos de transmedia. Transmedia es la posibilidad de armar un relato, contar un relato en distintas plataformas. Es romper el relato único. ¿Vieron cuando decía que la clase ya lineal no va? Que el alumno hoy se nutre de múltiples relatos, hoy está en Instagram, está en Snapchat, está en distintas plataformas. Transmedia es la posibilidad de usar más de un medio de comunicación. Entonces, es la posibilidad, por ejemplo, de contar una historia en múltiples plataformas. Un personaje en Facebook, otro personaje en Instagram. Es decir, empezar a narrar historias que trasciendan comunicacionalmente un solo tipo de plataforma y un solo tipo de relato. Porque el relato ya no es único ni unívoco, ¿no? En estos tiempos de posverdad, decía también el video de Darío al inicio, ¿no? En tiempos de posverdad, en la ruptura de la linealidad del relato, hay que dar la posibilidad de narrar a través de más de un medio. Esto también es interesante. Por otro lado, esta foto que ven ahí, hay hologramas. Eso fue una marcha de hologramas que se hizo en España en el 2015. La gente no fue a la manifestación, mandó un holograma, ¿sí? Lo pueden googlear en YouTube, marcha de hologramas 2015. Y en España, por ejemplo, están empezando a experimentar con hologramas, no para que nosotros seamos un holograma los docentes, podríamos serlo y no ir a clase, ¿no? ¿Por qué no? Hologramas, con H, hologramas. El holograma es una imagen. ¿Alguien vio alguna vez un holograma? Sí. Estos son personas, ¿sí?, que se hicieron su holograma. ¿Cómo fueron a la marcha? No fueron a la marcha. La gente estaba en su casa, se hizo un holograma de sí misma, lo envió a un servidor y el servidor proyectó los hologramas. En nuestro caso sería excelente, dado los gastos y los problemas que tenemos en cada una de las marchas que tenemos, que fueran hologramas y no personas reales, ¿no? Pero bueno, nos cuesta también pensarlo. Esta idea de hologramas es interesante, otra vez, no para personas, porque yo estuve en España para indagar un poquito lo de hologramas y lo dije, ¿lo están usando con docentes? No, de ninguna manera, ¿no? Pero piensen en un holograma de una célula. Sí, se quedan en casa, pero eso no. Sí, pero esto exigió, esto exigió mucho trabajo. La gente tenía que además poner un cartel, cambiar, o sea, tenía que estar activa en su casa, no podía quedarse porque eran hologramas activos en una marcha. Tenía que hablar, tenía que poner un cartel, tenía que ponerte de acuerdo. Y fue un fenómeno de inteligencia colectiva, toda la gente poniéndose de acuerdo para hacer una marcha de hologramas. Y eso también en las redes, ¿no? Y eso también lo permiten las redes. ¿Qué es lo interesante de los hologramas hoy? Volvemos al mundo real. Hay programas que generan hologramas. O sea, esto hoy no es una tecnología del futuro, es una tecnología del presente. Hay programas que hacen hologramas, búsquenlos.
yo pensaba, por ejemplo, para temas complejos como la célula, ¿no? U otros, yo digo complejo para mí la célula, perdón, quizás para otro es facilísimo, pero la mitosis entra en lo que para mí es complejo. Si yo entendiera lo que pasa en una célula con un holograma, que aunque no lo pueda manipular, lo veo, ¿sí? Visualmente me permite favorecer la comprensión. Otra vez, ¿para qué están las tecnologías? ¿Cuál es su sentido si no es favorecer procesos comprensivos que de otra manera no los tendríamos? Cuando hoy se debatía cuál es su sentido y si lo podemos hacer sin tecnología, esto es un sentido. O sea, si la tecnología ayuda a comprender algo complejo, si ayuda a visualizar en casos de gente evidente, ¿no? Y en caso de otras necesidades se verá cuáles son las tecnologías. Es empezar a encontrar ese sentido de ayudar a pensar, ayudar a construir conocimiento, potenciar esa construcción del conocimiento con tecnología que hoy está vigente. Este lápiz, que quizás lo conocen, hoy hablaban de Internet de las Cosas, ya no es Internet de las Cosas en los hogares, es un lápiz que corrige la ortografía. Fíjense que tiene un chip adentro y es muy curioso el lápiz, porque el lápiz tiembla, ¿no? Cuando uno comete un error, te empieza a vibrar el lápiz y te corrige, ¿no? Y te pone te tiembla la mano, ¿no? Con el lápiz. Este lápiz hoy tiene su versión 2. Este lápiz fue un motivo de controversia entre pedagogos. Como se podrán imaginar, docentes de práctica del lenguaje decían, bueno, pero corrige que corrija la ortografía. Bueno, quizás no tengas que enseñar ortografía y tengas que enseñar otra cosa, veremos, ¿no? Este lápiz ahora tiene su versión 2, que corrige también la gramática, no solo la ortografía. O sea que avanzó sobre la ortografía, hoy además corrige la gramática. Esto es Internet de las Cosas. Hoy se hablaba de Internet de las Cosas, esto es Internet de las Cosas. Hay murmullo, no sé si es porque el lápiz está en Alemania, pero calculo que va a llegar. Yo compré otro lápiz que lo que hace es pasarte las notas que vos pasás a un Word automáticamente. O sea, el chip de todas las notas que tomaste las va convirtiendo en un Word. Ese lo tengo, este no. ¿Por qué lo traigo? ¿Por qué lo traigo? Porque, otra vez, estamos hablando de vanguardia, estamos hablando de tecnología, estamos haciendo un juego de pasado, presente y futuro. Yo no sé si este lápiz va a ser masivo, pero sé que ya se inventó. Y el hecho de que ya se invente me hace pensar en otras cosas que se pueden inventar y que seguramente van a entrar a la escuela. Una de esas cosas son las aplicaciones. Seguramente ahí sí conocen el Photomath. ¿Lo conocen? El Photomath. El Photomath es una aplicación para matemática que cuando vos pasás el celular por un ejercicio matemático te lo resuelve. Así de simple. Photomath. Búsquenlo, está en los stores de cualquier celular. Yo lo conocí gracias a mis hijos. Tengo un hijo que estudia matemática en la universidad y me dijo, mamá, pero resuelve ejercicios y no problemas. Y yo le dije, ojalá que los docentes se dieran cuenta de la diferencia, ¿no? Resuelve ejercicios, no problemas. Pero resuelve ejercicios, resuelve algoritmos. Entonces yo pongo el celular y me resuelve un ejercicio de matemática. Entonces, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué traigo esto? Porque nos lleva a pensar desafíos pedagógicos. El desafío pedagógico es otra vez qué enseño, para qué estudiante, para qué contexto, en qué sentido. No es que vamos a dejar de inventar estas cuestiones tecnológicas, es que nos pone la vara más difícil para revisar otra vez cuál es el sentido de estar en el aula hoy. Ya voy terminando, yo sé que se hizo largo hoy el día. Por último, otra tendencia tiene que ver, y ya se nombró, y la nombró Beatriz, con la gamificación, ¿no? Con la posibilidad de traer más estrategias lúdicas. Siempre la escuela trabajó con estrategias lúdicas, desde jardín, primaria, secundaria menos, y universidad ni hablar, ya nos olvidamos de jugar. Pero la gamificación hoy tiene además guiños interesantes respecto de lo que es digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar con... Ustedes hablaban de desafíos, ¿no? Y una pedagogía de desafíos. Si uno piensa en una clase, les voy a poner un ejemplo.
con una pedagogía de desafíos lúdicos, donde tengan misiones que resolver, donde las misiones no sean iguales para todos, sino que tengan que ver con los conocimientos y los contextos y las trayectorias de los alumnos. Si pudiéramos darle estrellas a esos alumnos que van logrando esos desafíos, si esas estrellas se las diéramos a alumnos que en general son los alumnos que menos seguros están en la escuela porque menos se sienten seguros con la escuela. Les voy a contar una anécdota. Yo estaba dando una charla a directores de escuela en Buenos Aires, donde trabajo, y una directora de escuela media me cuenta, además directora que hace orientación vocacional, con lo que cuesta que los alumnos terminen quinto año, supongo que acá es igual, con lo que cuesta que en algunos sectores los alumnos terminen y vayan a la universidad, que ya es mucho decir. La directora estaba haciendo orientación vocacional y le dice al estudiante, decime, ¿vos en qué sos bueno? El alumno la mira y dice, no sé qué sos bueno, así en el Fortnite. Entonces la directora le dice, o sea, nada. Y entonces el alumno dice, bueno, en eso soy bueno. Entonces yo, cuando la directora trae la anécdota, le digo, le destruiste el único bastión de autonomía y en el que se sentía, y de autoestima en el que se sentía seguro. Un estudiante le dije, ¿probaste jugar al Fortnite? El Fortnite es sumamente difícil. ¿Probaron jugar al Fortnite? El Fortnite es sumamente difícil. Te cambia de escenarios, te cambia de estrategias. Es como una serie, además, que te anticipa episodios. Tenés que saber estrategias. Es además muy complejo porque tenés que sobrevivir y para eso tenés que ponerle trampas a tu enemigo para que no sobreviva, a la especie de los juegos del hambre. Entonces, tiene una estrategia sumamente compleja. Un estudiante que puede ser bueno en eso, puede ser bueno en otra cosa. No sé en qué, pero estoy segura de que es bueno en otra cosa. Entonces, otra vez, ¿no? Ponernos a pensar qué es la clase. ¿Qué es lo que tenemos que generar a nuestros estudiantes? ¿Qué les está pasando por fuera de la escuela? ¿Cuáles son, hablando de cultura digital, cuáles son sus hábitos culturales con la tecnología fuera de la escuela? La escuela abre los muros, la escuela es más porosa, pero todavía se niega a tomar en cuenta todo lo que se aprende fuera de ella, que es muchísimo, en contextos no formales, en otros contextos culturales, etc. Y voy a ir cerrando, para dar lugar también si hay preguntas, algunos desafíos. Entonces, si queremos aprender del pasado, si queremos seguir pensando en cuáles serían las articulaciones de sentido, de experimentación, todo lo que hablábamos, de cómo se aprende, tenemos que pensar que hay un desafío que es de anticipar. Anticipar lo que va a venir es un poquito estudiar cuáles son las tendencias de lo que va a venir. Esto del lápiz, esto del fotomap, son tendencias que están. Empezar a estudiar y empezar a proyectar en función también de lo que, no de lo que ya vino, sino de lo que puede venir, nos ubica en un lugar interesante de hipótesis con la clase, ¿no? Y en eso también ver qué hacen los estudiantes, ¿no? Que siempre tienen como alguna primicia de alguna aplicación que no conocemos o de alguna cuestión. No para que estemos todo el tiempo mirando las aplicaciones, pero sí para entender un poco de dónde vienen, de dónde van a venir nuestros desafíos. El lápiz, por ejemplo, nos trae el desafío de repensar qué hay que enseñar en lengua y si seguimos enseñando ortografía, ¿cómo la tenemos que enseñar? Por ejemplo, y si enseñamos matemáticas, ¿cómo tenemos que enseñar matemáticas si hay una aplicación que resuelve ejercicios? O sea, esto es empezar a anticiparnos y a proyectar. No esperar que todos los alumnos vengan y nos saquen la fotito del ejercicio y lo resuelvan. Empezar a pensar qué les planteamos para que sea un desafío que el celular no pueda resolver. Ese es el desafío que tenemos de época. Es un desafío enorme. No nos formamos, es cierto, hablaban de la formación, no nos formamos para esto, pero yo creo que igual tenemos todas las condiciones para pensarlo, ¿no? Empezar a depurar, a simplificar. Esto es, cuando yo llamo sofisticación diversificada, es empezar a pensar propuestas que den cuenta de la diversidad real. Para eso hay que estudiar por dónde está cada alumno, cuál es su trayectoria, cuál es su idea, de dónde viene. Otra vez, podemos pensar clases gamificadas con distintos desafíos, podemos pensar en evaluaciones distintas en función del lugar en el que están los alumnos, podemos pensar cuál es el mínimo requerido para que una persona egrese de la escuela. Ese mínimo es nuestro tope.
pero de ese mínimo a ese máximo tenemos un montón de posibilidades y de caminos posibles. Me parece que eso es un camino fundamental de crear y de flexibilizar la clase, de entender que la clase es un lugar también para que experimentemos, ¿no? para que creemos con los alumnos. Yo creo que el desafío va a venir de un mundo inclusivo del que decimos, hablamos de un mundo inclusivo en relación con necesidades educativas especiales. El mundo inclusivo viene también de trabajar la heterogeneidad, en serio. Y gracias a las tecnologías hay más de una manera de trabajar la heterogeneidad. No olvidemos entonces también que la evaluación es una parte del proceso educativo. Lo digo porque es donde más veo el corte en las escuelas. El corte se ve ahí, se enseña diferente hace mucho, se evalúa diferente poco. Pensemos entonces que tenemos esos desafíos por delante. Muchas gracias. Si hay preguntas, decía acá, ¿alguna pregunta que le quieran hacer? Por allá. Sí. Es un tema súper complejo, porque, a ver, por un lado, las pruebas PISA tienen como una trampa en algún punto y es que uno termina enseñando para las pruebas PISA. Entonces vos tenés el estándar y querés estar en el estándar, pero terminás enseñando para ese estándar. Esa enseñanza para el estándar te deja fuera un montón de cosas que yo pongo acá, ¿no? Ahora, es una política también, si un país entra en esa política, como Chile siempre trabajó en función de las pruebas PISA, por eso toda la educación chilena se basa en competencias y se basa en una estructuración curricular por competencias para las pruebas PISA. Si vos decidís no participar, si un país decide no participar, tiene esa posibilidad de crear y de flexibilizar. Si tenés que entrar, así como los exámenes estándar internacionales en inglés, y los exámenes estandarizados te obligan de alguna manera, te exigen a ciertos parámetros homogéneos que entran en tensión con estos modelos. Pero bueno, son políticas. La otra cuestión es que nos hemos enamorado de las rúbricas. Entonces ahora es o PISA o rúbricas. Y hay otros modelos de evaluación, ¿no? O sea, no es que las rúbricas estén mal, es que como que nos casamos con un modelo, entonces decimos, bueno, vamos con las pruebas estandarizadas, que implica toda una serie de decisiones curriculares y pedagógicas, o vamos con las rúbricas, que implica otro tipo de decisión. No porque uno puede saber mejor que otro, pero no da lugar en ninguno de los casos a la diversidad. Del que se queda fuera porque no entra PISA, y entonces en nuestro caso los alumnos faltan a la escuela porque los maestros deciden que mejor que falten para que den mejor promedio la prueba, o haces todo rúbrica que te deja fuera dato duro, ¿no? Entonces la evaluación, por eso digo, es muy compleja. Exigiría toda una conferencia, una charla sobre evaluación, porque fíjate todos los problemas que tenemos. Son políticos, son cognitivos, son culturales, son institucionales, pero siempre de alguna manera son decisiones complejas. Y en general en educación tendemos a esto de bandearnos, ¿no? Por eso yo trabajo, o vamos por las rúbricas o vamos por... Y ambas son modelos de evaluación, y hay más de un modelo de evaluación posible. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias de nuevo, Karina León, que habrá dejado cosas para pensar.